Bueno, quiero invitarlos para que por favor abran sus Biblias en Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 31. Vamos a leer allí 4 versitos de la palabra del Señor que nos trae el profeta Jeremías. Jeremías escribió en un tiempo muy complejo para la nación de Israel, y ya vamos a mencionar un poquito más sobre eso, pero leamos Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Dice así la palabra del Señor: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Oremos al Señor. Padre, queremos esta mañana que venimos a este lugar, o aquellos que están conectándose con la transmisión en vivo, Señor, queremos pedirte que por favor abra nuestro corazón, especialmente cuando hablamos del nuevo pacto, y queremos, a la luz de tu palabra, entender mejor las implicaciones de lo que significó la venida del Salvador a este mundo. En esta época en la que se hace mención o se habla de que Jesús vino, no queremos simplemente ver como algo decorativo o una historia bonita para contar o para recrear en estas fechas, sino que queremos ahondar y ver lo que para nosotros ha significado este acontecimiento que marcó la historia y la seguirá marcando hasta su fin. Padre, abre nuestro entendimiento, por favor, y prepara nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estos versos que ustedes, o que acabamos de leer, notarán ustedes que son versos muy especiales de la palabra del Señor, ¿no? Porque son de esas promesas que traen gran esperanza. Ahora, yo creo que estas promesas o estas palabras como que resaltan más cuando consideramos un poco la situación de lo que estaba ocurriendo. Y en Jeremías nosotros encontramos que el capítulo 30, 31, 32 y 33 son como un oasis en medio de un desierto. Y voy a decirles por qué. Jeremías había sido llamado por el Señor para hablarle al pueblo de Israel, pero la misión de Jeremías era esta: anunciarle el juicio a Israel. Imagínate que Dios llama a Jeremías y le dice: tu tarea va a ser decirle a Israel, decirle a este pueblo lo que yo voy a hacer en juicio por su pecado. Piensa un poquito en eso, porque ¿cómo creen ustedes que recibiría la gente a Jeremías cuando iba a predicarles? ¿Cómo creen ustedes que Jeremías era atendido en las casas, en las plazas públicas, cuando Jeremías le decía a la gente que lo que venía era terrible? Y ahora, la noticia terrible era que iban a ser invadidos por otra nación, que eran los babilonios, y que iban a ser llevados cautivos. De hecho, nos dice el libro de Jeremías que ellos rechazaban al profeta una y otra vez, y le decían: ¿cómo es que tú vienes? Hasta el rey en ese momento le decía a Jeremías: ¿cómo te atreves tú a decirnos estas palabras tan duras y tan fuertes, cuando los profetas supuestamente deberían profetizarle a la nación cosas buenas? Pero aquí está este profeta Jeremías hablando de lo que terriblemente vendría para esta nación. Israel era un pueblo que se había pervertido en su idolatría hacia otros dioses, pero además los líderes de Israel
se habían vuelto indolentes y habían practicado la injusticia por mucho tiempo. Es decir, ellos menospreciaban a los pobres, menospreciaban a los que sufrían por alguna razón, y el pueblo había entrado en esa decadencia moral y espiritual. Y Dios les dice, voy a traer gran juicio sobre ustedes, y lo que ustedes van a sufrir es terrible. Pero en medio de todo ese discurso que trae Jeremías de parte del Señor, están estos 3 capítulos que traen o que encienden una esperanza para el pueblo de Israel. Y es, digamos, muy alentador escuchar estas palabras de que Dios haría con ellos algo nuevo. Es decir, Dios les dice, yo los voy a disciplinar a ustedes duramente, ustedes van a tener que sufrir duramente por su pecado, pero en medio de eso Dios le dice a Israel los planes que tiene para ellos y lo que Dios va a hacer con ellos en medio de esas gran circunstancias. Ahora noten ustedes que en la palabra, en estos versos que hemos leído, se nos habla del nuevo pacto. Nuevo pacto. Esta palabrita pacto es muy importante entenderla porque es la forma en la que Dios ha decidido relacionarse con los suyos, ¿cierto? Es decir, que la Biblia nos muestra que a través de la historia y la redención hay una serie de pactos que Dios hizo con los hombres. Y los pactos, digamos, que eran llevados a cabo generalmente entre iguales, y lo que se buscaba con los pactos era como asegurar, digamos, en negociaciones, que ninguna de las dos partes fuera a perder, ¿cierto? Sino proteger, digamos, las dos partes. Eso entre iguales. Ahora, el pacto que nosotros encontramos, o los pactos que encontramos en la Escritura, no son entre iguales. Son de un Dios soberano, poderoso, dueño y señor de todas las cosas, que Él mismo, Él decide hacer con nosotros, que somos finitos, ¿cierto? Somos imperfectos y pecadores. Eso es lo que Dios estableció, pero nota esto, por favor. Dios mismo es el iniciador de esos pactos. No hay en la historia bíblica, ¿cierto?, ningún hombre que le diga a Dios, bueno, Dios, ven que yo voy a pactar contigo. Eso no está en la Escritura en ninguna parte. Este es el pacto que Dios hace, que Dios decide hacer y que Él mismo establece, porque es la manera como Él ha querido relacionarse con nosotros. Por esto aquí nos habla Jeremías del nuevo pacto. Él ha prometido en la persona de Cristo Jesús, que vendría o que vino, ¿cierto?, confirmar y sellar la redención para aquellos que confiaban en Él. Pero bueno, yo quiero, luego de esta explicación muy cortica y sencilla sobre lo que son pactos, mostrarte cómo nuestro pasaje, esta promesa, esta declaración de gracia soberana de parte de Dios, cómo se ve en nosotros. Y yo quiero mostrarte esto desglosando, partiendo por pedacitos, este texto que tenemos acá. Y lo primero que quiero mostrarte es que en este nuevo pacto Dios promete varias cosas. Varias cosas es que Dios promete. Y ya es muy interesante pensar en que Dios promete. Eso nos habla del carácter de Dios y vamos a ver más de eso. Pero lo primero que Dios nos promete en este pacto nuevo es que dice que Él promete darnos un nuevo corazón. El verso 31 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y nota esto, dice aquí Jeremías, no será un pacto como el que hice con ellos en el pasado. Y quizá el pacto que más recordamos nosotros, porque hay varios pactos, ¿se acuerdan el de Noé, por ejemplo? ¿Se acuerdan del arco iris? Que Dios dice, cada vez que veas este arco iris, recordarás que dice, pacto contigo de que nunca más destruiré la tierra por medio de inundación o del agua. Pero también el pacto que hace con Abraham, ¿verdad? Y que coloca como señal la circuncisión, cuando él dice que haré de ti una nación grande. Y Dios le promete eso a Abraham. Pero quizá el que más recordamos es el de Moisés, cuando Dios libera a Israel. Y recuerden ustedes que Moisés sube a la montaña, recibe las tablas de la ley, y cuando él baja, ¿cierto? Pues hay dos momentos, ¿no? Porque cuando él baja la primera vez, el pueblo se ha enloquecido ahí, ¿verdad? Y ellos han construido un becerro de oro y todo ese tipo de cosas. Pero luego cuando él baja nuevamente con las tablas, hace un pacto con el pueblo, de que ellos se comprometen a cumplir la ley y que Dios se compromete a ser el Dios de ellos. Y aquí Jeremías dice, este nuevo pacto no será como esos.
Y la razón por la cual que no será igual es por lo que nos dice Jeremías. Es porque Israel quebrantó ese pacto. Israel no pudo mantenerse dentro del pacto que Dios lo había colocado. Y todo este libro de Jeremías nos muestra una y otra vez la manera en que Israel falló una y otra vez en seguir al Señor. Así que lo que Dios promete aquí es hacer algo que es profundo y que ataca la raíz del problema, y es el corazón. Porque Él les dice, este es el pacto que después, verso 33, haré con ustedes. Pondré mi ley, mira este verso tan bello, pondré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En sus corazones. Es como la imagen, ¿cierto?, de que nuestro corazón es como un libro y en el que Dios está escribiendo en ellos. En el capítulo 17, verso 1, nos dice que Israel tiene en su corazón escrito el pecado y la maldad. Pero aquí dice que Dios, es como si Dios borrara eso y ahora Él va a escribir la ley de Él en los corazones. Dios ve y Dios sabe nuestra condición, que el problema nuestro no es externo, no es de hacer cosas. El problema nuestro radica en lo profundo de nuestro corazón. Por eso lo que tiene que ocurrir es un cambio, una transformación de corazón. En Ezequiel capítulo 11, verso 19, nos dice este bello texto que seguramente ustedes recordarán. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan, dice aquí, en práctica mis leyes. ¿Cierto? Es decir, el asunto para nosotros, queridos hermanos, no es externo. Lo más, digamos, que uno cuando lee la historia de Israel, las cosas que por lo menos a mí más me impacta y me estremece, ¿saben cuál es? Que Israel nunca dejó ir al templo. Israel nunca dejó de hacer sacrificios. Es lo que más a mí me impacta la historia de Israel. Porque aunque Israel, digamos, tenía toda su problemática de idolatría y de distorsión en su interior, ellos seguían haciendo cosas que supuestamente agradaban a Dios o que eran las que agradaban a Dios. Pero eran asuntos externos que no estaban marcados por algo que surgía de sus corazones, sino eran prácticas que se habían vuelto livianas y superficiales, lejos de ser el pueblo que Dios quería que ellos fueran. Por eso en alguna oportunidad Dios le dijo a ellos, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón, otra vez noten allí el problema, la raíz del problema, su corazón está lejos de mí. Mientras ustedes vienen a presentarme sacrificios al templo, realmente ustedes están más distantes de cualquier cosa. Y eso es lo impresionante de eso. Por eso lo que Dios va a hacer en el nuevo pacto es trabajar o tratar lo que es profundo en nuestra vida, que es nuestro corazón. El problema realmente de nosotros, hermanos, es nuestro corazón. Está ahí. Y por eso el nuevo pacto trae una transformación interior en lo profundo de nuestro ser. Ya la ley de Dios no es algo impuesta. Ahora la ley de Dios, si tú y yo estamos en Cristo, es algo que está en nuestro corazón y surge de una devoción natural a Dios, ¿verdad? Y no significa que no luchemos con la obediencia, pero ahora es distinto. Ahora Dios se ha encargado de que nosotros tengamos la ley en nuestro corazón y Él se encargará o se encarga de que tú y yo podamos cumplir con la ley. Es un nuevo pacto que no anula la palabra del Señor. El nuevo pacto no es, ¿cierto? Porque cuando se habla, y ustedes van a escuchar esto, que el antiguo pacto es el pacto de la ley y que el nuevo pacto es el nuevo pacto de la gracia, ¿cierto? Y está bien entenderlo de esa manera porque está muy marcado, digamos, por la forma, no porque Dios sea diferente, no, la forma en cómo Dios se relaciona con su pueblo, pero debemos tener cuidado de pensar que es en el Antiguo Testamento donde se nos exigía la ley y que ahora ya no estamos bajo la ley. Y muchas veces escuchamos como esas frases, ¿no? Es que ya no andamos bajo la ley y debemos tener mucho cuidado cuando las usamos. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que ya no es por la ley que traemos salvación, amén.
pero cuidarnos de no pensar que ahora en este nuevo pacto, entonces no importa lo que hagas. A Dios no le interesa tú cómo vivas, porque finalmente eso es un nuevo pacto de gracia. Y ahí debemos cuidarnos, porque Dios no está diciendo eso. Todo lo contrario, ¿sabes? Yo creo que entender lo que es este nuevo pacto y lo que Dios hace en nuestro corazón debe impulsarnos a vivir mayormente para Él. Para Él. Así que la obediencia a la ley no es una condición previa para entrar en este nuevo pacto, pero más bien es una de las bendiciones que Dios nos promete. Es que Dios nos toma como sus hijos y Él nos promete que Él se encargará de transformar nuestro corazón y transformar nuestra vida para que tú y yo naturalmente respondamos en obediencia al Señor. ¿Es esa tu experiencia? ¿Es esa tu vida hoy? Spurgeon dijo lo siguiente. Mira lo que dijo Spurgeon. Dijo, las cosas requeridas por la ley son otorgadas por el Evangelio. Las cosas requeridas por la ley son otorgadas por el Evangelio. Dios exige obediencia bajo la ley, el antiguo pacto. Pero Dios obra obediencia bajo el Evangelio. ¿Noten esa diferencia? La santidad nos es pedida en el pacto antiguo. Era exigida, era por obligación. Pero ahora la santidad es forjada en nosotros por el Evangelio. ¿Se dan cuenta de esas dos diferencias? En el antiguo pacto era impuesto y tenías que estar así. Esa era la forma como Dios se relacionaba con su pueblo. Pero ahora en este nuevo pacto, nosotros somos transformados y formados por su Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Así que Dios promete en este nuevo pacto cambiar nuestros corazones. Y eso es una esperanza para nosotros. Pero en segundo lugar, en este nuevo pacto, Dios promete entrarnos con Él en una nueva relación. Mira, por favor, el verso 33, la segunda parte. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mira, aquí Dios establece que hay una relación nueva con los suyos. Establece una unión permanente y un compañerismo amoroso entre Él, Dios, y los suyos, que todavía siendo pecadores podemos relacionarnos con nuestro Dios. Los que estamos conectados con Él por medio del nuevo pacto, tenemos una relación personal y cercana con el Señor. Y cuando miramos la historia, y déjenme mostrarles un poquito en la historia, cómo Dios fue acercándose cada vez más al ser humano. Y no es que Dios no estuviera presente todo el tiempo, pero la forma en que Dios se relacionó con el pueblo. Recuerden ustedes que dice en la palabra que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Y luego esa presencia de Dios comienza a verse cercana al pueblo de Israel, pero era una relación, digamos, distante, incluso hasta el punto de que Israel le dice a Moisés, comunícate tú con Dios y cuéntanos a nosotros, porque le tenemos pánico a Dios. ¿Se acuerdan? Que en la montaña habían truenos y todo tipo de cosas. Ellos tenían temor. Luego Dios trajo el arca, ¿se acuerdan? Donde estaban las tablas de la ley. Y el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y ellos tenían esa arca y donde ellos iban llevaban la presencia de Dios. La presencia de Dios en medio del pueblo. El Espíritu Santo venía sobre los suyos, especialmente sobre profetas y muchas veces sobre los reyes, como pasó también con Saúl y otros reyes, David. Pero la presencia de Dios venía por momentos y se volvía a ir, no estaba permanentemente con ellos. Pero luego nosotros tenemos que en esa progresión de la historia de la redención, Dios se acerca cada vez más a nosotros, hasta el punto que el mismo Dios mismo se hace hombre y habita entre nosotros. Ya no es una caja, ¿cierto? Ahora es Él mismo, en la persona de Cristo Jesús, habitando entre los hombres, viviendo con nosotros, acercándose a los suyos. Pero luego cuando el Señor se va, entonces envía a su Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está ahora? En nuestros corazones. Por eso cuando ellos le dijeron, Señor, no te vayas, Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, entonces no vendría el Consolador, y Él os guiará a toda la verdad. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Esta realidad, hermanos, de que tú y yo tenemos una nueva relación con Él. En 1 de Pedro 2:9 nos dice que Él nos ha escogido
Ha hecho de nosotros un pueblo, un linaje especial, dice Pedro, 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, ¿cierto? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Mira esta maravilla de que tú y yo podemos relacionarnos con el Dios creador, con el Dios soberano. Yo creo que muchas de estas verdades tú y yo necesitamos renovarlas en nuestra vida. Porque muchas de estas cosas se terminan convirtiendo en algo que es parte ya de nuestro lenguaje, que tenemos relación con Dios. Pero pensar en esto, que tú y yo tenemos la libertad, como dice Hebreos, entren pues con libertad a la misma presencia de Dios, al trono de Dios. Es que tú y yo gozamos de eso. Tú y yo gozamos de poder venir a este lugar para adorar juntos al Señor. Tenemos la libertad de orar al Señor. Tenemos la libertad de leer la palabra y escuchar la voz de Dios. No sé si tú y yo hemos valorado lo que es realmente en nuestra vida relacionarnos con este Dios santo, 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 con este Dios poderoso, soberano, gobernante, autor de la vida que sostiene este universo. Tú sabes que tú y yo tenemos este privilegio. Tú y yo muchas veces nos ufanamos porque tenemos relación con alguna persona importante en esta tierra. Y a veces, no sé si les pasa, que uno quiere mostrar eso, ¿no? Por eso quienes logran tener una foto con grandes famosos las publican por todas las redes. Porque eso de que yo estuve al lado de, así no me conozca, yo no sé quién es él, pero el solo hecho de haber estado cerca a tal persona, eso es motivo de gozo y de orgullo. Ahora, si tú conoces a alguien importante, pues todavía más, con más razón, ¿verdad? Pero entender que tú y yo podemos relacionarnos con Dios porque Él ha hecho un nuevo pacto en la persona de Cristo Jesús. Esto debe ser una noticia que te maravilla a ti y a mí todos los días de nuestra vida. Hermanos, que no nos acostumbremos a estas verdades, que no se nos vuelva tan familiar que las terminamos despreciando en nuestra vida. Cada vez que tú puedas levantarte en la mañana y decir, Señor mío y Dios mío, debe rebosar de nuestro corazón la gratitud inmensa de este Dios maravilloso que ha tenido a bien acercarnos hacia Él y hacernos pueblo suyo. Eso es maravilloso. Así que Dios promete cambiar nuestro corazón. Dios promete entrarnos en una nueva relación con Él. En tercer lugar, Dios promete darse a conocer. Mira el verso 34. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Ahora hay que entender un poco que estas palabras que Dios le daba a Israel iban mucho más allá de lo que se decían. Cuando Dios le prometía a Israel una nueva tierra, un nuevo lugar, ¿cierto? Nosotros no estamos esperando que eso se cumpla literalmente, sino que Dios estaba anticipando una realidad para ellos aún mayor, que Dios estaba colocando en términos de que fuera comprensible para ellos. Pero cuando Dios dice aquí, ellos me conocerán, nadie tendrá que enseñar, no es que esté diciendo el texto, se acabó la evangelización, ¿cierto? Porque diríamos, bueno, pero ¿cómo así es esto? Entonces, ¿cómo nos hablan de predicar? Pero aquí nos dice que ya nadie más tiene que enseñar y nadie más tiene que hablar. Lo que está mostrando el texto es que ahora esto se iba a desbordar, ya no solamente para Israel, sino esto se iba a desbordar a otros, ¿verdad? Y que el mismo Espíritu de Dios enseñaría en los corazones. Es el mismo Espíritu tanto que viene a convencer nuestra vida y a traernos hacia Él. Uno de los versos que a mí más me llama la atención de la Escritura está en Jeremías 9:23. Este texto me maravilla, dice el Señor, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico
de su riqueza. Si alguien, dice el Señor, si alguien ha de gloriarse en algo, que se gloríe de esto, de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Mira este verso. Es decir, hay algo en lo que el Señor dice, gloríate, pero gloríate de esto, de que tú has conocido verdaderamente al Señor, que tú has comprendido quién es Él. Miren, en una época en la que se habla tanto de los logros personales, en una época en la que se habla tanto de el éxito en la vida, ¿han escuchado la palabra, no? Y a los jóvenes se les enseña hoy en día a alcanzar sus sueños y sus metas, sus objetivos de la vida, y a que sean exitosos en este mundo. Y lo que se muestra es esto: riqueza, ¿verdad? Fama o gloria personal, conocimiento. Estas son las banderas de hoy en día en nuestra sociedad. Es decir, quien puede sacar pecho y decir, es que yo lo he logrado, es porque el capital que tengo en el banco es la casa que logré, el carro que tengo, la universidad a la que fui, el trabajo que tengo, la empresa a la que sirvo. Es decir, todas esas cosas que hoy en la sociedad nos identifican a nosotros y te dicen en un sentido, ¿quién eres tú? Por eso la pregunta generalmente cuando conocemos a alguien es, ¿y qué haces? ¿En qué trabajas? Porque mucho de eso es lo que nos da la identidad a nosotros. ¿O qué tienes? ¿En qué carro llegaste? ¿En qué barrio vives? Si has viajado o si no has viajado. Todo ese tipo de cosas. Y Dios dice en su palabra, no te gloríes de nada de eso. De nada de eso. Si tú has de gloriarte en algo, gloríate en que tú me conoces verdaderamente. Y este conocer del que nos habla Jeremías no es un conocer de información, no es tener información de Dios. Es un conocimiento que se desprende del punto anterior, de una relación con Él. Por eso dice, gloríate en conocer que yo soy el Señor, que actúo con misericordia y con fidelidad. Es decir, no es simplemente que podamos tener datos de Dios, información de Dios. Se trata de cuánto tú y yo estamos cerca del Señor y le conocemos a Él. Su fidelidad, su bondad, su amor, su grandeza. Este es en sentido, es el conocimiento que Dios quiere darnos de Él. Por eso Dios se ha revelado en la Escritura. Por eso Dios se ha dejado conocer. Dios no es el Dios que está escondido, a ver quién lo encuentra. Dios es el Dios que se ha mostrado y que ha revelado su carácter para ti y para mí, para que tú y yo podamos conocer a este Dios y disfrutar de esta relación y de esta revelación que Él nos ha entregado. Qué bello esto cuando dice que incluso el más pequeño del pueblo, del pacto, conocerá al Señor. Conocerá al Señor. Hermanos, este mes de diciembre, por lo general, es un mes en el que uno comienza a pensar, ¿qué dejó de hacer este año? ¿Cierto? Ya no hice tal cosa, ya no hice tal cosa. Pero uno comienza a pensar en el próximo año. Y uno comienza a pensar qué va a ser el próximo año. ¿Qué metas voy a tener el próximo año? ¿Cuál es el lugar donde yo quisiera estar el próximo año? ¿Qué tal si cuando tú piensas en eso y yo pienso en eso, pensamos en que el próximo año sea un año para conocer más al Señor? Más al Señor. No simplemente en información de Dios, sino conocer realmente a Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo actúa? Y eso es posible solamente en una relación estrecha y personal con Él. Bueno, vamos 3 punticos, son 4. Dios promete cambiar nuestro corazón en el nuevo pacto. Dios promete una nueva relación con Él. Dios promete darse a conocer. Y en último lugar, Dios nos promete extendernos su perdón. Mira conmigo la última partecita del verso 34. Mira lo que dice la palabra. Y esto es maravilloso. Dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, piensa por un momento en esto. El contexto en el que está escribiendo Jeremías. Jeremías le está escribiendo a un pueblo
rebelde. A un pueblo que le dice: Jeremías, cállate la boca. No nos interesa lo que dices tú de parte de Dios. No nos importa lo que tienes que decirnos. No queremos ese Dios. Tenemos nuestros dioses que nos prometen otras cosas: éxito, prosperidad. No queremos esta. Y Dios decirle a este pueblo: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Mira esta relación de Dios con este pueblo. Esta es la historia de amor, porque incluso Dios aquí usa la palabra esposo, y Jeremías es el primer profeta que desarrolla esta idea de esposa y esposo. Pero esta idea de que Dios se relaciona con un pueblo al que Él ama, pero es un pueblo que no le corresponde a Él. ¿Tú has amado alguna vez a alguien que no te ha correspondido? Porque mira, amar a quienes nos aman, maravilloso. Amar a quienes son parte de nuestra cercanía, nuestros hijos o familiares más cercanos, maravilloso. Pero amar a quien es hostil con nosotros, una de las imágenes más hermosas en la Escritura de amor, yo diría, después de la historia de Jesucristo, es la historia del profeta Oseas. Oseas. ¿Cuántos han leído Oseas? Esa historia es fascinante, es fascinante. Piensa que aquí Dios está diciéndole: en mi nuevo pacto yo les perdonaré su iniquidad. Ellos no han pedido perdón. ¿Notas eso? Ellos no se han arrepentido y Dios les promete que les va a perdonar su pecado. La historia de Oseas es fascinante porque Oseas y Gomer, que es la esposa con la que Oseas se casa, nos apunta o nos quiere mostrar el amor persistente de Dios por su pueblo. Y Dios le dice a Oseas: Oseas, cásate con una prostituta. Imagínate eso. Además, Dios le dice al profeta: esta no es una mujer que va a ser transformada, digamos, no es que va a cambiar su forma de vida. Y eso se ve rápidamente en los primeros capítulos de Oseas, especialmente capítulo 1 y 2. Cuando Dios dice el profeta que el Señor le dijo: ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ellas hijos de prostitución. Imagínate lo fuerte que es, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor, y Dios crea este paralelo en esas dos relaciones. La relación de Oseas con su esposa va a representar, es una analogía de su relación con él. Y lo que Dios quiere decirle a Oseas es: Oseas, lo que tú vas a experimentar en este nuevo matrimonio es lo que yo experimento con ustedes, contigo. Mira eso. Es lo que yo experimento contigo. Y la gente va a ver tu matrimonio y les va a ser como señal de cómo ellos son conmigo y cómo yo les he tratado. Así que él va donde Gomer, ¿cierto? Se une a Gomer como esposa, tiene hijos con Gomer, pero Gomer no abandona sus prácticas de prostitución. Es una mujer que sigue tras sus amantes, ¿cierto? El verso 9 del capítulo 2, versículo 5 del capítulo de Oseas dice: su madre es una prostituta, le dice Oseas, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo: quiero ir tras mis amantes que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Ahora, ella se aleja de Oseas, deja a sus hijos y se va tras sus amantes, amando a otros. Y ella está convencida que quien la alimenta a ella son sus amantes. Pero ¿sabe quién alimenta verdaderamente a Gomer? No son ellos. A ellos no les importa Gomer. Ellos abusan de Gomer. Pero a ellos no les interesa en lo más mínimo el estado de ella. Por eso el verso 8 dice: ella no ha querido reconocer que yo soy, dice Oseas, quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Es decir, que quien alimentaba y cuidaba de Gomer era Oseas. Mientras ella estaba con sus amantes, Oseas estaba comprando mercado para llevarle a ella. Imagínense eso. Mientras ella estaba con todos esos hombres, él estaba pensando en qué le hará falta
a Gomer. Y estaba invirtiendo su tiempo, sus recursos para que no le faltara nada, aun cuando Gomer, cuando recibía eso, le agradeciera a sus amantes. Ella no quería saber nada de Gomer. Perdón, no quería saber nada de Oseas. Y en el verso 3 dice, capítulo 3, verso 1, dice que el Señor le habló a Oseas y le dijo, el Señor me dijo, ve y ama a esa adúltera, que es amante de otro. Ámala como el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Piensa por un momento en esto. Esta mujer que abandonó su pacto matrimonial, que se burló de su esposo, que lo pisoteó, que abandonó a sus hijos, Dios le dice a Oseas, ve y ámala, ámala. Yo pensaba en esto, hermanos, ¿yo sería capaz de hacer una cosa de esas? Por supuesto que no. Eso deja ver mucho de nuestro corazón, pero eso deja ver de quién es nuestro Dios, quién es Él, quién es Él, cómo actuamos nosotros y cómo actúa Él. Este Dios que dice, esa es la forma en que yo he amado. Y en el capítulo 11, perdónenme darles como un paseíto aquí por Oseas, pero en el capítulo 11, verso 8 y 9, mira lo que dice. ¿Cómo podría, está hablando el Señor, cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos, dice el Señor, y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Mira cómo Dios deja ver su corazón. ¿Sabes? Que nosotros no sabemos lo que vivía Oseas. El texto bíblico no nos dice cómo vivió Oseas la vergüenza ante todos de ser un hombre que estaba detrás de una mujer en estas condiciones. Ahora, la historia de Oseas nos cuenta que él después fue y la compró. Cuando todos los amantes ya se cansaron de ella, la vendieron como esclava. Y Oseas va, la busca entre todas las mujeres esclavas, y Oseas la compra para sí. Y cuando él la compra, le dice, ahora tú eres mi esposa y yo soy tu esposo. Y él renueva el pacto matrimonial con ella. Imagínate eso. Imagínate eso. Esa es la forma, queridos hermanos, en que Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí. Esta manera en la que el Señor ha dicho, yo te amo, yo te perdonaré tu iniquidad, yo perdonaré tu pecado. Este es mi compromiso contigo, ¿cierto? Que dice el Señor. Y Dios por eso soportó la injusticia y el pecado de los hombres, porque esperaba el tiempo en que Jesús viniera a este mundo y que se cumpliera el momento para que Jesús tomara el lugar de nosotros, se convirtiera en esclavo, llevara la vergüenza nuestra, llevara el rechazo nuestro que tú y yo merecíamos, para que tú y yo ahora podamos decir que somos aquellos a los que el Señor ha perdonado y ha librado del pecado y de la maldad. Este es el amor del Señor. Este es el nuevo pacto que Él nos da en Cristo Jesús para ti y para mí. Quiero terminar con esta conclusión para pensar en algunas aplicaciones. Mira, a pesar de la infidelidad de Israel, Dios no permite, hermanos, en la historia de la Biblia, que el pecado tenga la última palabra. No es Dios. Es la fidelidad que traerá el cumplimiento de sus promesas por medio de un nuevo pacto que es proclamado en la Navidad. Cuando tú y yo estamos en estas celebraciones de Navidad, celebramos que Cristo Jesús vino. Pero celebramos que Cristo Jesús vino no para que quedara una foto bonita de un pesebre. Jesús vino para cumplir una misión. Y esa misión tiene que ver con esto, de que tú y yo podamos hoy estar en un nuevo pacto con nuestro Señor. Y que tú y yo podamos hoy disfrutar de las promesas que Dios dio para su pueblo.
Esta verdad, hermanos, debería ser motivo de celebración permanentemente en nosotros, pero además debería ser motivo de seguridad para ti, de que tú estás en Cristo, le perteneces a Él, pero también de descanso para aquellos que somos imperfectos, pero que hemos sido atraídos por Él para una gran salvación. Y quisiera aplicar esta enseñanza, esta predicación de la siguiente manera. En primer lugar, quisiera llamar la atención para aquellos que están aquí hoy, si quizá alguien está visitándonos y no estás en Cristo. Si no estás en Cristo es que tú no has venido en arrepentimiento y fe al Señor. Y estás escuchando por primera vez o otros te han predicado el Evangelio, pero tú estás ahí todavía. Ese es el llamado del Señor. Vengan, vengan, decía el Señor, ¿no? Vengan a mí, vengan, yo les daré descanso. Yo les daré un nuevo corazón. Yo te daré una nueva relación. Yo te daré a conocer quién soy. Yo te mostraré que yo soy el Dios que perdono. Y este es el llamado que nos hace el Evangelio del Señor hoy. Que tú puedas venir en arrepentimiento y puedas venir en fe delante del Señor para rendir tu vida. Pero también yo diría que, en segundo lugar, que esta verdad no debería hacernos pasivos. Todo lo contrario, esta verdad debería alentarnos a ti y a mí a vivir humillados delante de Dios. O sea, si entendemos la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, si tú entiendes la magnitud de lo que Dios ha hecho por ti, no debería conducirnos a la pasividad, sino todo lo contrario, a desear y anhelar vivir para este Dios. Este Dios que nos sacó de la esclavitud, que nos compró cuando estábamos nosotros lejos y que pagó el precio y que nos amó de la manera como nos amó. Lo que tú y yo deberíamos responder es en humillación delante de Él y decir: yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero que el próximo año sea un año para entrarme más profundamente contigo y conocerte mejor y vivir más para ti y dejar que tú transformes y cambies mi corazón. En un mes con tantas tentaciones, hermanos, con tanto ruido, con tantas distracciones, más tú y yo necesitamos anclarnos a estas verdades para nuestra vida. Y bueno, en último lugar, quisiera mencionarte que el amor de Dios, tan maravilloso, es un amor que muchas veces va a acarrear el sufrimiento. Y que como Dios trata a su pueblo, nos trata a nosotros, siendo sus hijos. Pero que Dios está formando en ti y en mí la imagen del Señor. Dios quiere que tú y yo seamos inundados de su amor. Dios quiere que tú y yo podamos rebosar en comprensión y entendimiento de la forma en que Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí. Y que en esa manera tú y yo podamos desbordar en amor hacia otros. Hoy Giovanni nos compartía, Margarita nos compartían este propósito de prender esta velita y representar aquí algo, y es que tú y yo vivimos en medio de una comunidad, y que eso nos hace pensar a nosotros que épocas como esta nos llama la atención en que somos una iglesia, somos pueblo de Dios, porque aunque Dios te llamó a ti y a mí de forma personal, Dios no hace que tú y yo vivamos de forma personal y aislada con otros. Por eso Pedro dice, nos ha hecho pueblo, linaje escogido, nación santa. Nos da la idea de que esto es corporativo, en comunidad, y que el Señor nos ayude de esa forma a crecer y vivir para Él.